La verdadera muerte solo llega cuando los recuerdos se borran. Mantenerlos presentes debería ser una constante de afectos, de respeto y de admiración por quienes recorrieron un camino que hoy permite que los podamos perpetuar. La memoria de nuestros antepasados, longevos o recientes, destacados por sus cualidades, virtudes y aportes, debe ser el símbolo de una conciencia histórica, la confirmación que pertenecemos a algo que nos trasciende y que nos debemos, en parte, a aquellos que abrieron el camino. El ciclo Los Inolvidables les propone recorrer un camino donde resalten de forma especial la importancia y obligación de recordar, de mantener vivas a las personalidades, los personajes y, en definitiva, a nuestros seres queridos a través de sus historias. Las historias de amigos, de colegas, de familias, van construyendo una conexión de recuerdos y reminiscencias, logrando un verdadero tejido emocional que desde este espacio pretendemos contemplar. Que era un ser que venía increíblemente todos los fines de semana, lloviera, tronara, diluviara, él iba caminando despacito hasta el teatro. Semana a semana. La cultura que ese hombre dejó en Rivera, incluso sin darnos cuenta, porque yo incluso te hablo de mis hijos, por ejemplo, que eran chicuelones, y cuando yo empecé a hacer zarzuela, la única condición que me puso mi marido es si las nenas iban conmigo al teatro. Y después todos los chicos querían ir al teatro, sobre todo cuando se leía la obra antes de empezar a trabajarla, se sentaban todos en la primera fila y dice, hoy Arteaga lee la obra, hoy Arteaga lee la obra. Fíjate que todos eran niños. Yo recuerdo cuando yo llegué a Rivera en el año 83, ya existía en Rivera el nombre Jorge Ángel Arteaga. Resulta que Arteaga había formado un grupo de jóvenes liceales para trabajar en zarzuela. En el año 79. Yo cuando comienzo, en mis primeras experiencias, me costaba muchísimo saber cómo llegar a ser un intérprete como era, por ejemplo, en aquella época, que ya tenía una experiencia, no de mucho tiempo, pero ya era una experiencia, en fin. Érico Barbosa, por ejemplo, que fue uno de los comediantes mayores que tuvo en esta frontera, y había sido discípulo de Arteaga. Es decir, Arteaga le ha dejado, en esos 30 y pico de años que estuvo a Rivera, un bagaje cultural increíble. Rivera era desconocida esa actividad. Era totalmente desconocida tener un especialista del nivel de Arteaga, con aquella humildad, con aquella cultura, porque él cada cosa que explicaba además era toda una historia cultural de por qué no, de por qué te movías para allá, de por qué la canción era así, de por qué el tiempo era de la otra manera. Es decir, era un enriquecimiento como persona, pero además del punto de vista cultural. Arteaga se traía a los jóvenes de los coros liceales al principio, en el año 79. En el año 82 ya se había formado lo que era un elenco estable de zarzuela, con los estudiantes, con profesores, con maestros, con profesionales en diferentes áreas. Habían abogados, habían profesores, músicos, por supuesto, habían pintores, es decir, gente de arte. Se volcaron, y ahí fue cuando comenzó toda esta historia para mí con Jorge Ángel. Lo que yo aprendí de ópera con ese hombre, que me apasiona, lo que yo aprendí de ópera con ese hombre no te puedes imaginar, porque en ese sillón que está ahí enfrente, de repente almorzaba y se venía a tomar un cafecito conmigo, porque almorzaba ahí enfrente al hotel, y nos poníamos a hablar de ópera, o poníamos una ópera, y él me contaba y me hablaba y me decía. Era impresionante, de una generosidad además. Arteaga hizo en Rivera una base para poder
expresar y entregar todo su saber. Él venía Arteaga nació en el año 1925 y en Montevideo él era el director, por ejemplo, del programa El Mundo de la Lírica en el Sobre. Estaba vinculado a la Compañía Nacional de la Zarzuela, donde él era el director escénico. Con esa fundación de Arteaga, de ese trabajo en zarzuela en Montevideo, él realmente, ahí fue donde él creó su semillero, porque de ahí fueron donde salieron luego solistas reconocidos hoy nacional e internacionalmente. Salieron gente que hasta hoy cantan en el coro del Sodre, ¿verdad? Es decir, él tiene un legado tan grande, ¿no?, que abarca la música, el canto, la escena, la pintura, porque cuando hablas de zarzuela entra muchas cosas, ¿no?, de todas las artes. Y bueno, Arteaga, con todo ese conocimiento que vino a Rivera, para Rivera fue una inyección muy importante en cuanto a cultura, en cuanto a conocer, en cuanto a saber, ¿verdad? Y eso quedó demostrado porque cuando nosotros, después de más de 30 años en Rivera haciendo zarzuela, una vez se le hizo un homenaje en el año 2010, se le hizo un homenaje, y él en su humildad decía que en realidad él hacía las cosas porque las quería hacer para que salieran bien, pero en su humildad él decía que el reconocimiento para eso era demasiado. Fíjate que Arteaga ayudó, no me voy a olvidar nunca, un diciembre con un calor horrible, él de pantalón y saco sport, porque no se lo sacaba nunca, ayudando a la banda del Liceo Pomoli en el patio. Un calor que rajaba. Y él olímpico, feliz, brindando lo que él le podía dar a Rivera. Y era con la banda, o era con un grupo de teatro, o era con lo que fuera. Una vez faltando un actor en la obra que salía esta noche, ¿no?, porque tuvo un percance, yo no me acuerdo cuál fue el percance, pero esa persona fue imposible. Y hasta que dice, tranquilos, y yo mandé a llamar a un fulano de tal y me dio el nombre, y tranquilos, y esa persona llega ahí, y nosotros decimos, no puede ser, como Arteaga, una para hoy de noche. Bueno, resulta que cuando llegó la hora, ¿quién era el personaje? Era Arteaga. Arteaga subió al escenario, en dos oportunidades lo hizo. En una vez lo hizo que eran unos mozos que estaban bebiendo un trago en el medio de la escena y faltaba un mozo y había unos diálogos que había que completarlos, y si faltaba una persona, ahí estuvo Arteaga sentado y haciendo el papel que le correspondía. Una vez hizo de rata, porque los ratas en aquella zarzuela de la Gran Vía, hay una escena muy, muy linda, y faltaba uno de los personajes también, y allí estaba Arteaga, saltando, corriendo, pues una persona ya mayor, ¿verdad? Porque a él le encantaba participar, pero de repente si faltaba algún actor o algo por el estilo, él subía y nos robaba las escenas. Entonces él siempre decía, no roben escena. Cuando él subía, robaba la escena, porque nosotros nos moríamos de risa mirándolo de así, de cotelete, lo que él hacía en la escena. Es decir, fue una actividad, fue una experiencia impresionante, fue un privilegio de la vida haber conocido a este hombre. En todos estos años, las generaciones que Arteaga ha estado haciendo cosas, y que nosotros teníamos la experiencia de haber visto en aquellas épocas el teatro municipal lleno, ¿no?, repleto de gente que se hacían 2 o 3 funciones en el fin de semana, y la gente no tenía donde sentarse. Es decir, han venido muchas obras, yo siempre digo lo mismo, de Montevideo o de otros lugares que han venido a Rivera, y han llenado el teatro, por supuesto, sí, pero no de aquella manera. Te puedo asegurar que de aquella manera. En Montevideo yo tuve la suerte de asistir a un homenaje en la Sala Citarrosa en el año 2015, 2 años antes de que falleciera. En ese año él tenía 90 años y le hicieron la compañía de ópera, opereta y zarzuela de Montevideo con el ballet Iberia, le hicieron un homenaje fantástico donde estaban muchísimos cantantes reconocidos en Montevideo. Y Arteaga, lo primero, después que usó las palabras el presidente de la comisión, que era el señor Jorge Escorza, que falleció hace 6 meses, una lamentable pérdida, un barítono excepcional, él terminó de hacer su exposición y el agradecimiento. Nosotros de Rivera, me acuerdo que le enviamos una nota también de agradecimiento por todo lo que le echó a Rivera. Y bueno, y Arteaga lo primero que dice,
Dice, yo estoy agradecido a la vida y le agradezco a ustedes por el trabajo, por todo el esfuerzo que han hecho, por el respeto que se vive en el grupo y que hayan dado los frutos de lo pequeño o lo mucho que yo pude haber enseñado. Son unas palabras que impresionantes. Hablar de Jorge Arteaga es un privilegio, vamos a empezar por ahí. El haberlo conocido fue un enriquecimiento espiritual no para mí, para todo Rivera. Lo que se refiere a la vida de Jorge Ángel Arteaga, en cuanto a lo que pudo haberle brindado a nuestra Rivera, yo digo que no es fácil de medir, porque fue tanto lo que este hombre ha dejado